Ignacio Imaz, dueño de Crucijuegos. Tuve momentos muy duros, pero siempre tuve un padre con muchas ganas de emprender. En casa había un lema que era que trabajaba todo el día. Volvía a casa y cada 100 kilómetros bajaba la visera para ver el cheque. El consumo estaba por el piso. Para mi viejo era lo más importante que había. Apostamos todo. Fue lo más duro que viví porque ahí nos cerraron todas las sucursales, que en ese momento teníamos 25. Empecé a vender de vuelta peloteros. Me llama una persona y me dice, te quiero comprar un pelotero para una IPF de Entre Ríos. Y el intendente de pueblo me dice, te quiero comprar un pelotero para el aire libre. Me subo a mi palio blanco. Mi viejo estaba esperando en casa, mi hermano también. Y le digo, ya sé lo que me quiero dedicar. Vamos a transformar todas las plazas de la Argentina. El punto de inflexión más importante fue el plan de marketing social que generamos. En ese momento no existía ni Google AdWords ni Meta. UNICEF nos compra 10 plazas y cuando vamos a inaugurar las plazas, una hamaca para silla de ruedas en el medio de un arenero. Empezá los gritos. ¿Sabés cuántas plazas llevan hechas ya? Eran 3.650 espacios al año. Somos un grupo de 450 personas. ¿Cómo se prepara una discusión en una pyme familiar? ¿Qué miras a la hora de contratar a alguien? ¿Qué sueño te queda por cumplir? Siempre veo un mapa de Argentina y veo la cantidad de operaciones que tenemos y lo veo súper pintadito. Mi sueño por cumplir es verlo en Sudamérica completo. Transformar los patios de juego, tanto público como privado, en distintas comunidades. Estaba en una plaza y me acerca una persona y me dice, vos sos el pibe de los juegos. Bueno, yo te quiero felicitar. Pues yo soy el carnicero del pueblo y gracias a vos yo vendo más carne. La Fábrica Podcast. Creando valor. Nos acompañan Social Lunch, donde se come bien, se trabaja mejor. Ignacio Imaz, dueño de Crucijuegos, bienvenido a La Fábrica. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá. Muy feliz y felicitarlos por lo que hacen, que la verdad que es increíble poder difundir esto de muchas historias de Argentina al mundo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿De dónde venís? ¿De Santa Fe? Vengo de Rosario, Santa Fe, en realidad vivo en Funes ahora. Y bueno, bien, es una ruta muy habitual para nosotros venir a Buenos Aires seguido. Me gusta arrancar con esto, como hicimos la última vez, de primero un panorama de qué es la empresa, qué es Crucijuegos, pues es una empresa enorme, pero por ahí que no muchos la conocen, pero que la habitan, porque cuando vas a jugar una plaza, generalmente son de Crucijuegos. Contá un poco qué es Crucijuegos hoy y qué hacen antes de ir a la historia. Hoy Cruci creo que es un grupo de unidades de negocios donde principalmente y original es los centros de entretenimiento infantil, que tenemos más de 20, y el último que abrimos fue en el Alto Rosario, un local enorme, Román lo debe conocer porque es rosarino, de 1.500 metros cuadrados, donde uno puede ir con su tarjeta magnética a jugar a cualquier juego, festejar un cumpleaños o pasar el día. Mis pibes me funden ahí. Sí, vamos, los pibes míos me funden. Eso es Cruci. Eso es Crucijuegos propiamente dicho, es el nombre original. Y después Cruci fue un grupo de marcas de empresa que lo que hacen es transformar más que todo patios de juegos, parques acuáticos, mobiliario urbano y hoy en día hasta oficinas corporativas, como hicimos la última acá en Puerto Madero, donde hacemos una intervención urbana. Eso es lo que es Cruci hoy. Somos un grupo de 450 personas. Somos 3 branding de marca trabajando, donde está Crucijuegos propiamente dicho, Banca y Bongo, donde hacemos también los solos de caucho, que ahora les puedo ampliar un poquito más adelante. Y lo que tratamos de hacer es eso, es un elemento de diseño, llevarlo a un espacio que dure, tanto público como privado. Pero es la empresa líder que se dedica a eso. O sea, si voy a cualquier plaza de Cava, me voy a encontrar con algo de ustedes. Sí, no solamente Cava. Cava es un gran porcentaje de nuestra producción. También estamos exportando al mundo, exportamos mucho a Uruguay, Paraguay, juegos. Bolivia y Chile. Estamos exportando casi el 15% de nuestra producción. Hicimos algunas exportaciones a Brasil. Hicimos una prueba a Estados Unidos el año pasado que nos fue muy bien. Hicimos exportaciones a Europa, donde nos obligaron a certificar en distintas certificaciones como las normas UNE, que bueno, te va llevando que tu producto y proceso sea cada vez mejor, ¿no? Pero cuando eras adolescente, Crucijuegos no existía. ¿Cómo fue, digamos, el origen de tu familia dentro de esta industria? Mira, hay una foto que determina el origen, que se las traje y se las quiero regalar. Y ojalá que sea nuestro cuadrito, que es esta, que muestra cómo se origina la empresa, que es en 1992, el AMI 8 de mi viejo Ahí a la cámara. trasladaba un tubo. Mi viejo siempre fue un tipo extremadamente emprendedor, bueno. que pasó por todos los rubros y la verdad que era una familia que acompañaba a un líder. Pasó desde vender autos, de una fábrica de ladrillos, hasta un videoclub, hasta que arrancó Blockbuster, y un día nos encontramos de chicos con un gran pelotero en el supermercado Mega en Rosario que había abierto ahí en calle Purredón. Salimos corriendo, lo abalanzamos sobre ese pelotero, le sacamos $1 o $1 en su momento y empezamos a jugar y jugamos un montón de tiempo hasta que nos dimos cuenta que mi viejo ya no nos miraba, no nos cuidaba y era que estaba viendo cada detalle de ese pelotero, craneando. Nos subimos al auto, llegamos a casa, no hablaba hasta que le dijimos, che, ¿qué te pasa? Y dijo,
pelotitas, lona, goma, espuma, lo tengo que hacer. Pelotitas, lona, goma, espuma, lo tengo que hacer. Entendimos rápidamente que ese creador dijo, vamos a hacer algo. Germán, mi hermano más grande que dibujaba en AutoCAD, lo empezó a dibujar. Perdón, dibujaba, no en AutoCAD. Dibujaba en un tablero Rotring con regla T. Lo dibujó el módulo 7200, pues tenía 7.2 metros. Lo puso sobre ruedas en el lapso de un tiempo y lo llevamos a la Expo Agre y la Expo Chacra. Pará, pero cuando a tu hijo se le ocurre eso, entonces, ¿de qué estaba laburando? Mi viejo en ese momento era una persona que tenía videoclub mayorista. El videoclub estaba desapareciendo porque arrancaba el cable. Claro. Era una época muy difícil, estamos hablando del año 92. Dijo, este negocio se va a picar, se va a picar, se va a picar, y arrancamos con esto. Y arrancamos como una familia emprendedora que, mientras que uno buscaba el lonero, el otro iba con un herrero, y mientras que vendíamos uno, lo íbamos haciendo. O sea, no es que tu viejo con el videoclub ya había generado guita, ahorro, o sea, arrancaron prácticamente de cero con esto. La verdad que nunca tuvimos necesidades, o sea, que nunca es que, digamos, llegamos a tener que no pudimos pagar el colegio ni nada por el estilo. Sí sé que hubo momentos muy duros, porque era un momento muy duro, pero siempre tuve un padre con muchas ganas de emprender y nos transmitía eso. Nos transmitía todo el tiempo que había que emprender, que había que hacer, que había que animarse. Y recuerdo que después que los peloteros empezaron a hacer un boom, digo, ¿qué hacemos con todas estas películas? Me dijo, tíralas. Digo, ¿cómo las vamos a tirar? Las voy a vender. Y las terminé vendiendo por 50 centavos cada una. Y ¿Vos qué edad tenías? Yo en ese momento había tenido 16, 15 años. ¿Y del evento del pelotero cuánto tiempo pasó? El pelotero que De la pasó, primera vez que lo vio hasta ese momento. nada, un mes y medio, 3, nada. Ah, Hizo se la jugó rapidísimo, Olin. se la jugó. El lonero de la vuelta de casa que la fue a buscar mi vieja. Mi viejo que se puso a cortar los peloteros. Mi hermano que se puso a dibujar. Nosotros que atendíamos la Expo Chacra, y con esa misma recaudación, que eran monedas de un peso, un billete de un peso, $1 en ese momento, se empezaron a fabricar más y más. Hasta que en un momento dijo, bueno, vamos a dejar de fabricar y vender. Terminó cambiando, esto fue fatal, terminó cambiando un pelotero en Carlos Paz por un departamento. ¿Cómo? El pelotero valía por lo que facturaba, era como una película de estreno, siempre nos poníamos ese ejemplo, y cambió un pelotero por un departamento en Carlos Paz. Hasta que dijo, che, esto evidentemente no tiene precio y se va a acabar, y empezó a poner sus propias sucursales. Y empezamos a poner sucursales, la primera fue en Pellegrini y Tigre, De Rosario. en el Tigre de Rosario, Pellegrini y Moreno, Sí. en un entrepiso. También fue a hablar con el gerente del supermercado y le dijo, bueno, dale, hacelo, pero arriba es las cocheras, porque no quiero que me ocupe ninguna cochera. Se hizo todo un entrepiso y arriba se puso el pelotero. Cobraba mi hermano, cobraba yo, cobraba mi vieja. Obviamente había empleados, pero nosotros siempre colaboramos. Y bueno, y así fue la segunda sucursal, la cuarta, la quinta. Y para hacerte la corta, hasta el año 2000 terminamos con la última, que fue la de Rosario, la Libertad de Rosario. Nosotros como rosarinos... Año 2000. Año 2000. ¿Cuántas eran en el año 2000, más o menos? 12. 12. 12 sucursales. 12 sucursales. Pero ahí ya les La iba número- bárbaro. Nos iba muy bien, todo se reinvertía, siempre fue mucho a pulmón y reinvertir, nos iba muy bien. Ya nos fabricábamos más. Compraban y ustedes se encargaban, Nosotros digamos, de import- gerenciar el modelo del pelotero. Importábamos las máquinas de videojuegos, Claro. se colocaban, importábamos las pistas de autochocadores, que no sé si se acuerdan, Sí. y Mm. poníamos los peloteros y festejábamos cumpleaños. Y nos pasamos a gerenciar sucursales hasta año 2000. Año 2000, yo venía estudiando técnico electrónico, que era lo que había estudiado Germán en el Colegio San José, guardapolvo azul. Me recibo, salgo y le digo, che, viejo, quiero laburar. Y me dijo, bueno, da una mano, andate a la sucursal última de Rosario y ponete a laburar. Se recaudaban fichas, eran con fichas, no había ni tarjeta magnética. No sé si se acuerdan de Sí, esa o época. sea, te compraba la ficha y iban a poner la ficha en la máquina. Y después iba con el carrito, las contabas y las ponía y reparamos las máquinas. Entonces Sí, era sí. técnico electrónico, digo, sé un montón de esto, puedo reparar cualquier máquina, me dedico a esto, año 2000, diciembre del 2001, Pum. ¿Qué pasó? Con la helicóptero de la Rúa, todo lo que habíamos comprado a $1 lo veíamos a 4, Pero ¿Cuánto ¿qué- debían? Claro, ¿qué habían comprado? $1 millón. ¿Pero de qué? Y De máquina. todas las máquinas que habíamos ¿De comprado. las videojuegos? Sí. Máquina de La videojuegos, última claro. sucursal que hicimos de Rosario era en nuestra ciudad. Era, para mi viejo, era Todo, lo más mira. importante que había. Mi viejo, mi hermano, nosotros, apostamos todo. Y de 1 a 4. Uf, ¿y qué Había que hicieron? devolverlo. Si se acuerdan, en esa época el consumo estaba por el piso, la Sí. gente no tenía dinero. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y como toda crisis es una oportunidad para muchas pymes, ese fin de año solamente se comió un pollo, nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente mi hijo se levantó y dijo, bueno, arranquemos, empezamos a cuidar los gastos, me acuerdo pagar los empleados con monedas, era un momento muy complicado, ¿se acuerdan? En el 2001, Sí. diciembre del 2001,
enero de 2002, y Argentina estaba barata y los chilenos empezaban a comprar ropa en Argentina. Y nos empiezan a consultar de vuelta por peloteros en Argentina y dijimos, bueno, vamos a vender. Y vendimos 4 peloteros a Rincón Jumbo, a Cencosud, en Chile, en Santiago de Chile. Pero, ¿cómo haces para vender algo cuando vos debías $4 millones en ese entonces? Gracias a Dios, en ese momento nosotros éramos una empresa muy sólida y teníamos proveedores muy firmes que nos decían, bueno, sabemos que no vamos a pagar. En ese momento prácticamente todo el mundo no te cobraba, sobre todo los importadores sabían que vos le ibas a pagar con la recaudación y con contagotas. Nadie salía corriendo a asesinar a nadie porque era un momento muy complicado. O sea, tenías un paciente en terapia intensiva, no Sí, lo matabas, no lo sino matabas. que lo dejabas laburar para que te pague algo. Y aunque era lo sea. peor que podía hacerle. Y se fue acomodando. Bueno, y termino de contarte historia que logramos vender 4 peloteros y me dice, che, me voy a Chile, me voy con 2 operarios y Tu viejo. sí, y voy a instalar. Le digo, che, te acompaño, voy con vos. Y me subo al auto, hicimos Rosario, Santiago de Chile en el auto. Y fueron para mí los mejores 1.650, 1.700, ya no me acuerdo cuántos kilómetros son, con las curvas de Chile. Y le pregunté todo. Le pregunté hasta cómo liquidar el IVA. Me lo explicó como 300 kilómetros, no lo entendí. hasta que lo empecé a entender. Y bueno, era poder, en ese viaje, era poder sentir de que había una oportunidad de poder vender afuera, de poder exportar. Y en esa ruta nos prometimos los dos que íbamos a ver un crucijuegos en cada provincia. En cada lugar. ¿Cómo fue? ¿Me contás eso? ¿Qué te acordás? Y cuando vos tenés un viaje tan largo con tu viejo y con 2 operarios, vas hablando de la empresa que quisieras tener. Porque en algún momento la llegamos a tener, se empieza a derrumbar con una deuda, sabés que la podés afrontar en cierto tiempo y decís, bueno, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Cuál es la segunda ola de la compañía? Y bueno, y así fue como fuimos a Chile, instalamos juntos, los operarios terminaron de montar, cobramos, hicimos postventa, vendimos otro y volví y dije, me quiero dedicar a esto. O sea, ya no quería estar mal en las sucursales y me quería dedicar a esto. Cuando volvimos, mi hijo me dijo, alguien se tiene que dedicar a vender de vuelta. Y empecé a vender de vuelta peloteros hasta que un día me llama una persona para vender un pelotero. Ya había vendido un montón de peloteros, año 2003, 2004, y me dice, te quiero comprar un pelotero para una IPF de Entre Ríos, Villa del Rosario, Entre Ríos. Voy cuando lo vendo, me encuentro con la persona para firmar el contrato y me dice, espera que alguien te quiere conocer. Y me presenta al intendente del pueblo. Y el intendente del pueblo me dice, te quiero comprar un pelotero para el aire libre. Pero ese pelotero tiene que tener 11 metros de diámetro. Pará. Como pelotero. Digo, esto es goma espuma, lonas, pelotitas. No te va a durar nada al aire libre. No, dice, pero mirá, saca una foto Kodak y me dice, este persona me lo importa, este me lo fabrica, pero nadie hace lo que yo quiero. Que es un proyecto a medida para mi espacio. Entonces, cuando lo miro, no era lona, goma espuma, sino que era plástico y caño pintado. En aquel entonces para mí, que estaba estudiando ingeniería industrial, digo, esto se puede materializar. Le dije, perfecto, te lo hago. Y me dice, ¿te animás a participar en una licitación pública? Le digo, sí, por supuesto. ¿Tenés todos los papeles para hacerlo? Sí, por supuesto. Le doy la mano. Que no. Esperá, no tenías No nada. tenías- no tenías pelpas. ¿Tenía posta o...? Me subo a mi palio blanco y vuelvo a casa. Llego a las 11 de la noche, mi viejo estaba esperando en casa, mi hermano también. Y le digo, ya sé lo que me quiero dedicar. Vamos a hacer esto. Vamos a transformar todas las plazas de la Argentina con estos elementos que son importados que lo vamos a hacer nacional. Mi hijo se agarra la cabeza y me dice, vos estás loco. Yo en ese momento era bastante adolescente, venía complicado. Me dijo, bueno, viste, estaba por despedirse. Bueno, ahora está despedido, tomátela, esto no, el que le vende el Estado se funde, discutimos. Digo, pará, le di la palabra, le di la mano, vos me dijiste que la palabra era muy importante, confía en mí. Y mira para afuera, me mira para afuera, me mira y me dice, ¿viste ese palio blanco que tanto te gusta, que tanto cuidás, que tanto lavás los fines de semana? Sí. Bueno, jugátela. Y si perdés esto, vende el auto. Y le doy la mano. Listo. Y me la juego. ¿Sí? Pero después pasaba lo otro, lo que me acaba de preguntar. ¿Cómo participar en una licitación pública? Los papeles, una póliza de caución. Las herramientas. Todo eso no tenía ni idea. Así que Y no hubo- producía tampoco. no hubo contador ni abogado que me ayudó a preparar los papeles. Y después la otra. Claro, Había eso. que hacer el ¿Dónde sacan dibujito los que habíamos materiales? hecho. Bueno, me conté con un amigo arquitecto, me ayudó, fuimos juntos, lo instalamos, lo montamos. Cuando terminamos y lo inauguramos, lo abrazo, le gustó, todo el mundo contento del pueblo. Imagínense un pueblo en Entre Ríos con una plaza nueva, explotada de gente. Lo miro al intendente y le digo, bueno, fantástico, qué bueno que salió, quiero cobrar. Espectacular, te pagó. Y el intendente me mira y me dice, pero esto va a un proceso de pago. A la mierda el palio, ¿viste? Boludo.
cheques a 120, 150, 180, Ahí dije, 510. ahí, ¿qué hiciste? Tu viejo tenía Y me- razón un poco ahí. Y me mira y se mete en el municipio. ¿Y qué cosa? Se ¿Cómo? mete. Se mete al municipio y Se lo voy mete a adentro. buscar. Y le digo, intendente, mire, si usted no me paga, le digo, el palio ese blanco que está ahí, yo lo tengo que vender. Yo me voy a quedar ahí. Ese es mi WeWork de hoy, ese es mi coworking. Le digo, y me voy a quedar ahí hasta que usted me pague. Y se va. ¿Y? Y así fue como volví a casa con el auto, mirando, y cada 100 kilómetros bajaba la visera para ver el cheque. Vamos, carajo. Ah, ¿te lo llevaste el Se cheque? llevó el cheque. Oh. La verdad que eso Y por entró lado- el cheque. Entró el cheque. Pero pará, lo que hiciste ahí, pues fue una herramienta de persuasión que vos utilizaste ante el intendente, digamos. Sí. O sea, vos, digamos, ¿qué pensaste para decirle eso al intendente, para generarle pena y que te dé el cheque? Digamos, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Qué buscaste? Yo creo que muchas veces el emprendedor joven logra eso en las personas mayores. Se dio cuenta que le había cumplido en toda la palabra y que y realmente le hice entender que no me iba a ir de ahí hasta cobrar. Y si me tenía que quedar hasta el lunes, me iba a quedar. Y si me tenía que quedar una semana, me iba a quedar. Porque sabía que cuando volvía tenía un grave problema. Entonces, y también quiero dejar algo bien claro. Nosotros por ahí tenemos la mala impresión de los intendentes. Y hay gente muy buena. Sí. Muy buena. Gente que realmente es dentista y termina de ser dentista y va a la comuna. O gente que al revés, que es intendente y después dentista. Vos, Román, lo habrás Sí, vivido, sí. lo habrías visto. Entonces, Sí, sí, tal cual. eso es lo que tiene de lindo esto. Y bueno, y así fue como la empresa siguió creciendo. Germán se dedicó Germán es. Germán tu es mi hermano, mi socio del alma. La verdad que fue lo mejor que me puede haber pasado. Y hoy en día se ocupa de las sucursales y yo me ocupo de esto de la fábrica, que viró en muchas cosas. Ya no es solamente patio de juegos para espacios públicos, sino que son muchas más cosas que podemos ampliar. Ahí me acompaña justo la pregunta de Mills, que llega justo en este momento porque cuando una empresa crece y tenés que dejar de un lado la intuición que te decía, sí, yo voy a poder, te fuiste de viaje con tu papá, se hicieron una promesa, pero bueno, llega un momento que eso no alcanza y tenés que ordenar la empresa, tenés que darle otro tipo de decisiones. ¿Por qué lado vas entonces? Mirá, yo eso lo sentí porque esto cuando empezó a crecer y la oferta era muy grande y no tenía capacidad de producción, dije, esto hay que ordenarlo. Evidentemente había que ordenar, había que generar equipo y ya no servía con ese chiste que hacía cada reunión que iba y me contaba con un grupo de empresarios que todo decía, tengo un MIT, tengo un curso en Harvard, y yo decía, tengo un ITS. Y por ahí la ronda pasaba y nadie me preguntaba, hasta que uno me preguntó, y le dije, tengo un ITS, y me dijo, ¿qué es? En inglés, te digo en español, es ITS, es ir a trabajar seguido. Entonces, realmente no me servía. Entonces, lo que empecé a hacer es rodearme. Y hoy te podés rodear con coaching, te podés rodear con grupos. Hay muchos grupos que te enseñan, hay mucha gente que pasó por lo que vos estás pasando y te puede acompañar. Si quieren, le digo al aire nombres, si no, no tiene sentido. Y hasta hoy te digo que estoy muy involucrado en el mundo emprendedor, donde escucho cómo un emprendedor crece y hace escalar su compañía. O sea, la intuición la fuiste reemplazando por crecimiento personal. Yo creo que es por rodearte y por capacitarte todo el tiempo. O sea, un empresario nunca termina de tener su nivel óptimo de empresario y mucho menos cuando tenés tanta gente a cargo. Con Germán, mi hermano, siempre decimos, che, tenemos 450 empleados y tenemos una responsabilidad muy grande porque estas familias continúen con su empleo, ¿no? Para ordenar un poco la historia, o sea, volviste a Entre Ríos con el cheque victorioso, a partir de ahí la empresa suma una segunda unidad de negocio que, aparte de los establecimientos que ustedes tienen para que la gente vaya a jugar, suman una segunda unidad de negocio que es la construcción de plazas modernas, digamos, a medida para intendencias. Ahí tu viejo te dice, tenías razón, te felicito, vamos por este lado, te ocupás vos, y ¿cómo sigue la historia? Digamos? ¿Cómo sigue la empresa una vez que vos volviste triunfado con el cheque en mano de Entre Ríos? No, ojalá hubiese sido como vos lo contás, no fue tan sencillo. Hubo muchas discusiones. O sea, lo lindo de Cruci que es una hermosa pyme familiar para hablar mucho. O sea, es una pyme familiar que todo el tiempo se fue reinventando. En unidad de negocios y en divisiones de tareas, que es lo más complicado, ¿no? De trabajar con tu viejo, con tu hermano. Ni hablar. Es muy complicado. Entonces, creo que hubo muchas discusiones, algunas lindas, otras no tan lindas, que fueron haciendo que hoy la compañía tenga directores de unidad de negocio o directores de compañía. Entonces,
cuando nos dimos cuenta que el ámbito público era algo que podía crecer y decrecer, porque según las elecciones a veces crece y decrece, dijimos, che, vamos a ampliarlo en el ámbito privado. Y la demanda fue tan grande que hoy te digo que nos están pidiendo para casas particulares, como el caso de Rada, un tobán para dentro de su casa. Radagast. Radagast. O no sé, o en el caso de Pampita, que tenemos una relación, todos los años hacemos un espacio también para donar a terceros. Pero este es ahora. Esto es ahora. En el 2004, cuando vos caíste con el cheque Entre Ríos, digamos, ¿cómo siguió eso? Digamos? ¿Volviste con eso y qué pasó Volví con la con empresa? eso. Claro, ¿cómo te acompaña tu viejo, por ejemplo, que era reacio, que estaba Mi acostumbrado viejo y mi hermano me a... acompañaron siempre. Debo reconocer que el Ignacio de hoy no era el Ignacio del 2004. Era un Ignacio con un temperamento muy fuerte que pensaba que se las sabía todas y después empezaron a tropezar en algunas cosas. Y lo que hice fue, che, me quiero dedicar a esto y me quiero dedicar full a esto. O sea, quiero mi contador, quiero mi grupo de personas. Y bueno, y así fue como de poco se fue encadenando porque realmente es algo que siempre reconozco. No es que arranqué de cero, arranqué con un escritorio y con una chequera. Entonces, es fácil contarlo, pero mi ambición o la ambición de todo era esta empresa se tiene que multiplicar por 30x. ¿Por qué lo dijiste como algo negativo, el temperamento fuerte? O así lo entendí. Porque hoy no tengo ese temperamento y creo que ese temperamento no aceptaba discusiones. No aceptaba, era como vos tenías un destino a llegar y ese destino era como que cualquier cosa te trababa. Y muchas veces creo que ese temperamento no te dejaba escuchar y agruparte de personas que te podían agregar valor. Hoy todo lo contrario, yo estoy más en una posición de escucha de, che, ¿cómo vamos hacia allá? Está bien, vamos hacia allá, pero ¿cómo vamos hacia allá? ¿No? Quizás era un poco más terco ese Nacho. Muy terco. Todavía lo soy un poco, pero muy terco. ¿Recordás alguna discusión fuerte que hayas tenido con tu viejo y con tu hermano? La más fuerte fue la de convenio multilateral, no me olvido nunca más, que fue cuando cómo vamos a tener saldos a favor a provincias que a lo mejor no le vendemos nunca más. Y eso para mí, digo, pero estamos discutiendo cosas que son innecesarias, porque viste que vos primero te retienen y después te claro. terminás, ese es un problema. Y ahí no pueden tener como tu dinero que de una provincia que nunca lo vas a recuperar. Esa fue una discusión muy fuerte. Dije, voy a seguir vendiendo, bueno, ¿cuándo le vas a vender de vuelta? Eso fue Bueno, ¿Cómo pero fue la ahí- discusión? Pero ¿cómo fue? Claro. Digamos, ¿qué pasó en esa mesa? ¿Qué discutieron? Normalmente no era mesa, era... A ver, en casa había un lema que era... Se trabajaba todo el día. Para que te des una idea, cuando Germán y yo dijimos queremos estudiar ingeniería industrial, que ninguno de nosotros terminamos de recibir por el trabajo, dijo, bueno, buenísimo, se estudia de noche porque de día se trabaja. En casa la cultura del trabajo estuvo siempre. Hasta hace poco dejé de trabajar los sábados porque una de mis hijas me dijo, ¿por qué trabajar los sábados? A mí nos levantábamos con ganas de trabajar. Entonces era la noche y eran discusiones largas, los números no daban perfectos, se estaba reinvirtiendo todo. Nosotros siempre tuvimos la política de que la empresa era lo que nos había hecho crecer y era reinvertir, reinvertir, reinvertir. Y claro, cuando vos ves que no podés retirar, buscás dónde está tu dinero. Y cuando encontrás que ese dinero está retenido en alguna provincia, la discusión era fuerte. Y ahí los roles, o sea, ustedes pudieron crecer porque no se solapaban esos roles. O sea, vos estabas ocupado de un área, tu hermano y tu papá de otra, digamos. Así fue un poco, confiaron, arriesgaste, invertiste, apostaste. Es como decís vos, no arrancaste de cero, pero también cada uno de ustedes vio como un nicho en donde podía explotarlo. Mirá, en eso creo que los tres siempre fuimos muy sensatos y decir, bueno, vos estás dirigiendo esta unidad de negocio, nos juntamos, hubo un proceso de discusión, hubo un proceso de... Uno necesitaba más que el otro, ¿no? Había que acompañarlo en el crecimiento. Cuando uno arranca te tiene que acompañar, pero fue claro la dirección de, che, vos te dedicás a esto, vos te dedicás a esto, vos te dedicás a esto, y a fin de año nos juntamos a ver los Pero números. ¿qué pasa si, por ejemplo, una de esas unidades hace más dinero que la otra? O mal su trabajo. O pierde plata, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Digamos, si pierde, que se sostiene entre ustedes, pero si gana plata más que la otra, ¿en el fondo existen o cada uno se ocupa de cada una? Hubo un ajuste de eso, hubo un episodio que realmente se empezó a hablar que uno ganaba más que el otro, pero también hubo una época que una empresa ayudaba a la otra, ¿no? Correcto. Entonces, pero te quiero dejar claro que nunca se trabajó por la plata. Nunca fue, che, ¿cuánto ganamos? ¿Por qué trabajaron? Por la pasión de hacer, por la pasión de transformar, por la pasión de crecer. Y después mirábamos los números. A ver, como por ejemplo contarte que la discusión no era cash flow, era el uso del camión. Está bien, y ahí, ¿cómo ¿Me son? explico? A ver, pará. En ese momento se discutía quién usaba el camión. Si el camión lo usaba más una empresa que la otra. Ah, ok. ¿Y me podés dar un Entonces consejo? dijimos, bueno, compremos 2 camiones. No hay plata para 2 camiones. Entonces, no era la discusión
si compramos otro camión. Hoy hay otro tipo de discusión. Hoy realmente creo que la empresa estaba más cerca de un semi-senior que era un junior en ese momento, ¿no? ¿Cómo se afronta, cómo se prepara una discusión en una pyme familiar? ¿Pasa un punto neutral? ¿Es Primero, una no los empresa? bifes. Eso es lo más importante, es que no lleguemos a los bifes, nunca pasó. Eh, A ver. En mi caso particular me encantaban los números y una hoja en blanco, una hoja A4 con los números mostrándolo. Y después, bueno, hay una parte de madurez que tiene que transitar una empresa familiar. Y creo que lo más difícil de nosotros fue que el fundador empiece a darle lugares a sus hijos. ¿Pero hablaba primero tu viejo o Siempre. cada uno hablaba el primero, ustedes Y calculá escuchaban? que en esa época, la edad que teníamos, siempre. Claro. O sea, nosotros teníamos 23, 24 años y siempre digo lo mismo. El día que mi hija o mis hijos o alguien me venga a cuestionar un 10% de lo que tenía mi viejo, no sé cómo voy a reaccionar. Él reaccionó impecable. Hoy lo Y entendés. Germán mismo también. Germán es el mayor y muchas veces dijo, ok, vamos a hacer lo que dice Ignacio. Y yo mismo también he acatado lo que él dice. Entonces, son discusiones de momento por ego y después cuando son numéricas son más fáciles. O de estrategia. Hoy con el tiempo admirás esa sensatez que tuvo tu viejo en dejarte cuestionarlo, en que puedas hablar. Hoy admirás eso que antes no te das cuenta. Hoy creo que me va a costar un montón hacerlo. Me encantaría tener lo que él hizo. Y ojalá que mi hijo, mis hijas, o mis sobrinos o mis sobrinas quieran continuar la compañía. De ninguna manera le voy a decir que lo tienen que hacer. No le voy a dar esa responsabilidad nunca. Si quieren hacer otra cosa, que la hagan. Nacho, del proceso de ser empresario, ¿qué es lo que más te dolió aprender? Creo que lo que más me duele aprender es cuando una persona quiere y no puede. A mí me gusta trabajar mucho con los equipos y con las personas. Y que cuando encuentro que una persona quiere y no puede tomar un rango jerárquico, un rango gerencial, a mí me duele. Creo que mucha gente tiene una habilidad de que no, bueno, hasta acá, va a llegar hasta esta posición. A mí quisiera que sigan creciendo. Después, momentos de dolor y momentos difíciles tuvimos un montón. Te estoy hablando del año 92 al 2025. Te estoy hablando de un dólar de 1 a 1 con un dólar de 1.450 de hoy. Así que, y no quiero hablar de inflación en este programa, pero lo vivimos todas. Y pandemia de por medio, que para mí fue lo más duro que viví, porque ahí nos cerraron todas las sucursales, que en ese momento teníamos 25, y a mí me devolvieron todas las órdenes de compra y decían vamos a cerrar todos los patios de juegos privados y públicos. Entonces fueron prácticamente 6 meses sin facturación. Y la verdad que me levantaba a la mañana y decía, ¿y ahora qué hago? Me puse a fabricar camas. Ah, yo también. Sí, Me puse a fabricar camas. antes de llegar a la pandemia, que es un momento crucial en tu empresa, pero fue hace muy poco. No termino de entender cómo llegaste de esa primer plaza de Entre Ríos a que prácticamente todas las plazas que voy, boludo, y que habito con mi hijo sean tuyas. No, Ok. ¿qué pasó en el medio? Te voy a ¿Cuál fue el punto de inflexión? Está en modo papi, ¿viste ya? El punto de inflexión más importante fue el plan de marketing crucial que generamos. Impecable. Vos calculás en ese momento no existía ni Google AdWords ni Meta. Entonces me puse a mandar 2.100 cartas. Iba al correo argentino y mandaba 2.100 cartas. El cartero... Carta y- física. Carta física. La carta decía, tengo un pie en tu oficina, decime cómo hacer para poner el pie el otro. En el pie tenía un logo de Crucijuegos y me llamaban para decir, che, venite. Y te puedo asegurar que me recorrí toda la Argentina en auto. No hay nada más lindo que recorrer toda la Argentina en auto. Tenía un palio blanco, el palio blanco Le hiciste lo pelota. compré con 100.000 kilómetros, lo vendí con 300.000. Me dijeron, che, vende ese auto porque ya no va más. Es más, en algún momento, en alguna ruta, me acuerdo haber prendido el aire acondicionado, ¿tá? Y haber prendido la calefacción y abierto la ventanilla para que no se levante temperatura, porque era un turbodiesel. Y caía al interior. Me acuerdo, no sé, una localidad del sur, Comandante Luz Piedrabuena, que la conocí y no podía creer. Venía de Río Gallego con el auto volando y llego ahí y era un lugar divino. Y todo el mundo decía, che, lo que hiciste acá lo quiero, lo que hiciste acá lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y se empezó a multiplicar. Y no te bases en aquel momento que era solamente público. Nos pedían de todos lados, nos pedían de clubes. Hoy ya estamos teniendo un abanico interminable. El 35% al día de hoy es el ámbito público, el resto es el ámbito privado, mala exportación. Pero en ese momento era casi todo público. En ese momento, con la poca capacidad de producción que teníamos, en una fábrica de 1.700 metros cuadrados, con 30 empleados, hoy 20.000 metros cuadrados, somos 450 en el grupo de empresarios, imagínate lo que es. El que no sabe lo que es un 9F31,
te va a decir, che, bueno, sos un prebendario en Twitter. Sí, puede ser. ¿Y qué le dirías? Yo creo que siempre nos van a tratar de esa manera y en realidad considero que tiene que haber proveedores, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que los proveedores sean lo más transparente posible. Vos tenés una empresa a puertas abiertas que la puede visitar un colegio, la puede visitar un jardín, la puede visitar una institución como una universidad, la pudieron visitar ustedes también. Entonces, creo que si realmente tiene una empresa constituida que está aportando al mundo, que tiene certificaciones ISO 9001, que tiene certificaciones normas UNE, que está aportando a Estados Unidos, que está queriendo certificar ASTM y que logró certificar la primera empresa que certificó un producto en IRAM, no hay mucho que objetar, ¿no? O sea, todos los proveedores de Estado, vos lo que decís es que no son todos iguales, digamos. Hay empresas que a partir de... No es mala palabra venderle al Estado. Por supuesto que no. Lo que está mal es venderle al 100% al Estado. ¿Por Eso- qué? Porque yo considero que está mal en un rubro como el mío. A lo mejor tu rubro solamente le vende al Estado. No sé, no imagino una empresa que hace cloacas que solamente lo haga para el Estado. Pero en el caso nuestro, nosotros no nos quedamos con el Estado. Nos podríamos quedar solamente con el Estado y dijimos no. Y en ese momento, si ustedes se acuerdan, yo cortaba tachos de 200 litros De de... Tiner, JMG. No, bueno, que eran caballitos y poníamos juegos de modernos. En ese momento, las comunas y municipios, los palos de la luz que sacaban, hacían hamacas. Y así se han producido un montón de accidentes que nadie se ha enterado. Hoy en día, con los juegos certificados, eso no pasa. Claro. ¿Cuál fue la peor experiencia de tu vida que tuviste vendiéndole al Estado? Tuve varias. Date alguna. No, pero buena. no voy a nombrar a nadie, pero sí, tuve varias. Tuve gente que me prometió que me iba a pagar y no me iba a pagar. Tuve varias y algunas no ni nada contar. Creo que la más fea fue cuando tuve un accidente en la familia y estuvimos en el FLEN internado 45 días y empecé a conocer todo el mundo, las distintas discapacidades que había. Bueno, mi hermana estaba en ese momento en silla de ruedas y diseñamos una hamaca para silla de ruedas y una cabecita para silla de ruedas. UNICEF nos compra 10 plazas y cuando vamos a inaugurar las plazas, imagínate, para mí en aquel entonces venderla a UNICEF era listo, esta empresa no va a tener techo. Fuimos a inaugurar una plaza, una hamaca para silla de ruedas en el medio de un arenero. Empezaron los gritos. Digo, ¿cómo va a llegar hasta Claro, una acá persona. una silla de ruedas? Digo, esto no se puede inaugurar, ustedes están todos locos. Bueno, y esa misma noche se resolvió todo. Esa te puedo decir que fue una experiencia para mí no grata. Y en ese momento. Nacho, vos antes hablabas de la importancia de trabajar en equipo. Y cuando hemos ido a recorrer tu fábrica, siempre se nota eso, lo que han crecido en equipos de trabajo. Y vos sos una persona que trabajás mucho con esos equipos. Nos mira mucha gente que está teniendo estos problemas de crecimiento que vos tuviste en ese momento y que también tiene que ampliar sus equipos y contratar gente. ¿Qué mirás a la hora de contratar a alguien? ¿Qué tenés en cuenta vos para contratar a alguien? Yo siempre voy a mirar la actitud. Siempre voy a mirar la actitud en una entrevista, siempre voy a mirar la puntualidad, siempre le pregunto si conocen la empresa, si saben dónde van a trabajar, si conocen para qué está el puesto. Y realmente en la entrevista me doy cuenta si se prepararon para la entrevista o pasaron por la puerta y vieron, che, hay gente buscando trabajo. Creo que es eso. Después, una vez que lo contrates, en el cierto tiempo, que antes era un periodo de 3 meses o de 6 meses, te das cuenta quién es la persona que te va a agregar valor y no. El estudio para mí es muy importante porque hoy en día vos podés mirar un currículum y podés ver que bien, la formación es muy importante, el trabajo donde estuvieron antes. Si realmente tengo una persona que tuvo muchísima rotación, para mí es una alerta. Si tengo una persona que tuvo poca rotación y que estuvo mucho tiempo en alguna compañía, es una muy buena alerta, para mi caso. Y después siempre le hago la misma pregunta, es ¿dónde te ves de acá a 5 años? Algunos te dicen, no sé, creo que me voy a España, y otros dicen, me veo como gerente de esta compañía. ¿Y es importante a la gente que vos tenés trabajando hacerla crecer dentro de la estructura o siempre salís a buscar buenos talentos fuera? No, para mí es importantísimo que crezcan dentro. A mí, es lo que te decía cuando me decían los puntos de dolor, nada más lindo que un colaborador crezca con vos. Nada. ¿Más inteligente que vos o no? No, siempre más inteligente que uno. O sea, si contrata gente es para que te digan qué hacer. O sea, yo tuve mi época de que me gustaba que me digan todo que sí. Hoy cuando me dicen todo que sí, me doy cuenta que estoy perdiendo el tiempo. O sea, me gusta la gente que me discute, me gusta la gente que me propone, me gusta la gente que me dice estás equivocado. Creo que es ese camino que hay que seguir. El otro día Ahora, Gaby si no- nos dijo, perdón, el otro día Gaby nos dijo que había gente de la fábrica de él que ganaba más plata que él. ¿En tu caso te pasa también? Hay momentos donde un comercial puede ganar más que uno en un premio, sí. A ver, depende qué considerás que ganás. O sea, si vos considerás que cuando vos reinvertís no ganás, sí, puede ser que sí. Yo creo
Creo que no encontraría hoy una persona que en el tiempo que estuvo en la empresa se ganó más plata que yo. Después de muchos años, me parece, por lo menos el pensamiento de hoy que tengo, es que no sé si es correcto que todas las empresas pongan todo en materia prima o todo en la empresa. Quizás también es importante que los empresarios puedan ganar plata y que ese empresario pueda, por ejemplo, ahorrar. Y que no siempre el ahorro del empresario sea en la empresa. ¿Vos ahorrás hoy? Nosotros hicimos una política de retirar el 15% de los dividendos, el resto se reinvierte. Esa política desde el 2011 que viene prácticamente año a año viene muy bien. Obvio que ahorro, pero o sea, no he encontrado nada fuera de la empresa que me dé lo que me da la empresa. Y a veces no te digo que económico. Hoy te van a ofrecer tasas al 7% anual, 7,5%, algunos hablan del 10%, algunos hablan de mucho más altas. Pero la verdad que cuando vos lográs que tu compañía agregarle valor, no solamente la EBITDA, y que después cuando la evalúas ves que también agregó valor y te dan ganas de reinvertir siempre en la ¿Qué empresa. porcentaje recomendás o es sano para alguien que pueda ahorrar? Porque muchas otras personas no pueden y sobreviven, que es el porcentaje correcto, digamos. Depende de la situación de cada persona. No sé si tengo la respuesta exacta. Para mi caso personal, yo creo que vos tenés que ahorrar por lo menos un 30%. Si superás, si lo podés ahorrar. Ahora, si no lo podés ahorrar. Sí, si cobras es muy un complejo. sueldo es imposible. Hoy está muy difícil ahorrar, ¿no? Para un Sí. asalariado. ¿Cómo llegó la empresa a la pandemia? Porque hablaste de la pandemia, digamos, ¿qué era la empresa cuando llegó la pandemia y qué pasó? Veníamos en un momento óptimo. Veníamos proyectando abrir sucursales afuera, veníamos exportando, habíamos pisado este terreno sobre la autopista de 3 hectáreas y dijimos, vamos a empezar con esta fábrica. Y de la noche a la mañana agarra Alberto y dice, todo el mundo a casa. Fue tremendo. Entonces, todo lo que habíamos reinvertido prácticamente estaba en materiales, en hierro, en hormigón. Y había que pasar ese tiempo pagando los sueldos porque la gente estaba en su casa mirando el techo. ¿Y qué hicieron con tu papá y con tu hermana? Lo primero que hicimos fue conectarnos por Meet un montón de veces. Papá, obviamente, genio como es, llamó a un amigo y se puso a construir un hospital para Villavicencio ahí en calle Oroño. Villavicencio es un grupo médico muy grande de Rosario. Y nos pusimos a hacer con los hierros que teníamos un galpón para poder hacer algo. Y con Germán nos conectamos por Meet, empezamos a mandarle carta al gobernador, empezamos a construir camas, nos dejaron habilitar por cama unos 45, hicimos las camas, nos entra una exportación de Uruguay porque Uruguay estaba en normalidad, con esa exportación de Uruguay pudimos subsistir los sueldos y dijimos, bueno, hay gente que no tiene trabajo, porque no había trabajo. El que fue herrero se puso a soldar, el que era electricista se puso a electricidad y terminamos haciendo esta planta. Entera. ¿En la pandemia? Sí, en la pandemia entera empezamos a hacer la planta, después la ¿Construyeron terminamos. la planta en la pandemia? No nos quedaba otra, no había trabajo. Tremenda planta. Algún dato de color ahí de la planta que no muchos saben. Tiene un restaurante industrial. ¿Cómo sería? En la pandemia íbamos a comer siempre a un restaurante cerca que es de un amigo, es de Nico Dalbolo, y íbamos a comer. Dijimos, tenemos que poner un comedor en la fábrica, somos un montón, y no sé por qué le comentamos en el almuerzo, Nico, ¿querés venir y poner un bar para nosotros? Y él nos tiró la idea y dice, ¿y si lo abrimos al público? Y yo dije, bueno, lo abrimos al público y ponemos juegos, entonces hacemos un restaurante que la gente puede venir a tomar un café y comer. Y hoy acá abajo tenés un bar. O sea, abierto al Mirá. público. Vos Abierto podés ir a al comer a la planta de ellos. Y cuando inauguraron esta planta fue que empezaron a producir también los plásticos, digamos, toda la parte metalúrgica. Ahí fue cuando arrancaron a producir todos los materiales de las plazas. No sé si te acordás que la pandemia de la noche a la mañana floreció y todo el mundo salió a correr, salió a hacer ejercicio, Sí. salió a andar. Bueno, ahí teníamos pedidos de todo tipo. El pedido más loco fue de M2 Desarrollos, que nos pide transformar todas las azoteas, porque la gente quería tener en su mismo edificio una plaza. Y empezamos a hacer en todas las azoteas una plaza, un patio de juegos. Eso fue lo más loco que me pasó en la pandemia. Y ahí fue como, te diría que de esas 6 meses sin trabajo, fueron los próximos meses con muchísimo trabajo. Y seguimos ampliando. La planta nunca se inauguró, nunca se hizo un acto inaugural, se hicieron fiestas de fin de año para que la gente vaya Pero a conocerla. en esa planta, ¿qué se fabrica? Todo. Entra la materia prima, ¿Qué materia sale el prima? producto terminado. Vos tenés un procesamiento de hierro, tenés corte, plegado, corte láser, O sea, ustedes compran mucho hierro. hierro, plástico y madera. Hierro, plástico y madera son sus 3 insumos Tres insumos. que transforman en Sí. juegos. Sí, lo transformamos completo. ¿El hierro, por ejemplo, lo importan o lo compran acá? No, lo
operamos acá, siempre tuvimos nuestro... Para el que no sabe, ¿qué te llega? ¿Una plancha de hierro? A mí me llega tanto la plancha de hierro como el tubo. Nosotros tenemos muchos tubos. Pero el y, hierro- y el plástico viene a granel. Consulta, ¿el hierro no es muy caro acá? Digamos, ¿sos competitivo comprando el hierro local para después exportar? No somos tan competitivos. El hierro en el mundo está a 560 la tonelada, acá está a 1100. Eso es verdad, pero nosotros tenemos un producto de volumen. Entonces, a la hora de exportarlo, transportar mucho aire. Entonces, para en países cercanos, como Mercosur, conviene más fabricarlo en Argentina y llevarlo. Y por otro lado, cuando vos le agregás valor al diseño y lo personalizás, eso en el otro lado del mundo te lo hace, te dice un catálogo de hacerlo. Ahí, Claro. Nacho, En Uruguay, por ejemplo, nuestra distribuidora de Uruguay está fascinada que cargamos un Bier. Tenemos aduana en planta también, hicimos aduana en planta después de la pandemia. Ya el camión se va de ahí a Pero, ¿por qué Latinoamérica. no te conviene importar el hierro hoy? Ponele. Sí conviene, ¿Y por qué no lo haces? lo hacemos en gran Ok. porcentaje. Pasaste de comprar el hierro acá a importarlo. La verdad que me cuesta todavía traer la materia prima de afuera. Segundo, porque tenemos un excelente servicio en hierro. Nosotros trabajamos con un proveedor que es bastante bueno, que es Sidersa, y siempre nos ha acompañado en crisis y demás. Entonces lo que queremos es mixar un poquito el precio para poder exportar. Te diría que si tengo que importar 100% el hierro, mi compra tiene que ser tan ordenada con la variabilidad de insumos y medidas que tengo que sería medio complejo. Nacho, ahí saliste de la pandemia y de construir la planta y encima después cambió un poco la música en el gobierno nacional y se corta, por ejemplo, la obra pública. Yo no sé si ahí habías reconvertido gran parte del porcentaje de venta entre público y privado. ¿Cómo te pegó ese cambio en donde se corta todo lo público, digamos? Tuvimos un 2024 duro. Ujú. No te voy a negar, toda la época anterior al 2024 te voy a decir que la verdad que fue muy buena, pero rara, porque nos iba muy bien, pero también estaba el factor inflación, que vos decías, che, me va muy bien, pero nunca sabías realmente cuánto ganabas, era muy complicado. Y más cuando vos estás vendiendo un producto desfasado de precio. Porque vos estabas vendiendo un producto que te lo pagaban 0, 30, 60, 90, hasta 180 días, y cuando lo cobrabas no tenías redeterminación de precio, entonces era muy complejo. En lo que es ámbito público, que me preguntaste el porcentaje, era el 35%. El resto de los privados era muy sencillo. Hoy el e-commerce, vos vas, comprás y lo retirás. Claro. Lo habrás probado. Entonces el 2024 fue difícil, no solamente por el ámbito público, sino porque también el ámbito privado se comprimió un poco y nosotros estamos vendiendo un metegol, un sub y baja, una hamaca, no estás vendiendo alimentos. Y el 2025 fue bueno. Tenemos expectativas para el 2026 muy buenas, pero vamos a ver cómo transita. ¿En qué cambia que yo le compre a Crucijuegos o a otra empresa? Te lo pregunto con respecto al intangible que son los valores. ¿Qué valores tiene tu empresa? Sin ninguna Vale. duda, creo que uno de los valores que más tiene mi empresa es que la seguridad no se negocia. O sea, vos vas a comprar un producto en Crucijuegos y vas a comprar un producto que está seguramente bajo norma y seguramente analizado por todas las áreas de seguridad posibles que tiene que haber. Y segundo, el diseño. La materialidad tampoco se negocia. Nosotros, por ejemplo, el pigmento, no usamos plástico pigmentado, sino que usamos genuino, y eso hace de que no se le decolore en el tiempo. Ahí, Nacho, hablaste mucho de diseño. Hablaste muchísimo de diseño. Y hablaste también de fabricar en países de cercanía o que te conviene fabricar acá para países de cercanía y también diseñás para afuera en tu compañía. ¿Cómo es eso qué importancia tiene ese diseño? ¿Cuánto le dedicás en tu compañía al diseño? Lo conoces muy bien, tenemos un piso entero. Hoy son casi 25 o 30 personas. ¿30 personas en diseño? Sí. O Entre sea, diseño, más del arquitectura. 10%. Sí, hay mucha gente en diseño, entre diseño e ingeniería. Lo que nosotros tratamos de hacer es personalizar el lugar y que ese lugar no se replique. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. Y nuestro sueño, nuestro anhelo es poder exportar el diseño al mundo y que lo puedas materializar en tu propio país. Ejemplo, ¿cómo sería? Estamos ahora en un proyecto muy grande en Estados Unidos, donde vamos a hacer una plaza cerca de Atlanta, y lo que estamos haciendo es quererle vender solamente el diseño y la ingeniería completa para que lo pueda fabricar cualquier persona o cualquier Estados Unidos. fábrica en Estados Unidos. ¿Cómo llegás a Atlanta, digamos? ¿A quién tuvo? Che, voy Buena a mandar pregunta. un mail a Atlanta, digamos. ¿Y con quién? José Atlanta. O sea, ¿cómo llegas a una plaza de diseño para en Mirá, Atlanta? desde el Tenías 2000, un primo, ¿viste? No sé. desde el 2004 que me subí a mi primer avión y que fui a una expo en Orlando, no, perdón, en Atlanta, que fue justo en Atlanta, donde después fui a Orlando, y empecé a ver que el mundo se conecta por ferias, empezamos a viajar muchísimo. Da miedo esa ciudad. Este año estuve la particularidad de una fábrica en Polonia, tuve la particularidad de una fábrica en Francia, el año pasado fuimos a China. Entonces, cuando vos te empezás a rodear, y hoy en día las redes sociales te ayudan un montón, LinkedIn te ayuda un montón, te empiezan a llegar consultas. Lo problema es que, ¿qué haces con ese lead? Ahora, si vos ese lead lo atendés, lo explicás, le haces un buen proceso,
evidentemente vas a una cotización donde vas a cotizar. Y- Es más fácil cotizar un diseño que un elemento. Obvio. ¿Y cómo fue lo de Atlanta? ¿Llegó una consulta por la web? Atlanta fuimos a una exposición en la NRPA, fuimos a la Embajada de Estados Unidos de Atlanta, nos recibieron extremadamente bien, eran de Buenos Aires, junto coincide que esa persona nos conoce de las sucursales porque era la hija de una persona, nos presenta un montón de arquitectos, fuimos a hablar del consulado, fuimos a recorrer alcaldías en aquel momento y dijimos, bueno, queremos hacer un proyecto. Pero, digamos, Muchas veces golpea el puerto. en términos monetarios, ¿es representativo o es más, che, voy a hacer Sí. algo en Estados Unidos? Si esa venta en Estados Unidos se cierra, va a ser prácticamente que crezca un 40% la exportación. ¿Qué? Sí. Es una venta muy grande, un patio muy grande, estamos compitiendo con marcas de afuera y bueno, Y aparte es un servicio, porque no le estás vendiendo Es un servicio. materiales, No. estás vendiendo el servicio de la gente de diseño de tu Claro, empresa. exacto. Mañana pueden venir en Polonia, hacer una plaza, la hacen en Ucrania, en Bueno, México, donde quieran. Uno de nuestra idea es lanzar ya 100% Cruci Studio, que es traernos la idea, Buenísimo. que te damos el legajo técnico y si querés lo materializás con nosotros, lo materializás vos con tu herrero, tu plastiquero. con tu O sea, la rentabilidad que tiene la operación de Atlanta es Es grande. tirar algo a los pibes. Es grande. Che, Nacho, Bueno, logramos ahora economía de conocimiento, que eso también nos ayudó bastante. Eso nos ayuda a poder reinvertir en esa área, ¿no? Economía de conocimiento te da muchos beneficios fiscales también. Nacho, ¿qué es un buen dueño en el corto plazo, en el mediano y en el largo? ¿Qué características tiene? Te hace pensar, ¿vale? Te hace pensar. Sí, sí. Creo que es un buen dueño en el largo plazo, es aquel buen dueño que pudo continuar ese recurso. ¿Viste ese recurso antiguo que decís, che, esta persona está junto con el dueño? Creo que eso, si esa persona creció, se pudo nutrir, le fue bien y no tuvo necesidad económica, creo que eso hace un buen dueño. Un buen dueño es aquella persona que se sabe correr cuando viene un colaborador y dice, déjame esta área a mí. Un buen dueño es cuando viene un emprendedor dentro de la compañía, que siempre hay uno y dice, che, quiero explotar esta unidad de negocio, dame un presupuesto y animate a hacerlo. Pero eso es en mi experiencia y en la experiencia de nosotros como familia, de poder lograr eso, ¿no? ¿Vos sos CEO de todo? Ah, no me considero un CEO de todo. Yo en realidad creo que soy la persona que habla frente al público porque a Germán no le gusta estar delante de las cámaras. Pero ¿cuál es tu rol hoy en...? Yo creo que con Germán somos iguales, somos ambos socios gerentes de esta empresa. Ok, están de igual a igual. Sí, Cada en uno la que tiene no estamos su- iguales, en esta empresa Bongo, que es de caucho, que esto no se los conté, que es una empresa que nació también para transformar los patios de juegos. Y lo que hacemos ¿Se con ve ahí? eso es del reciclado sobre todo ahora de las cubiertas mineras, hacemos la base de los ¿Cómo de pisos. las cubiertas mineras? Sí, todas las cubiertas mineras que vos ves en las minerías. Claro. Esto es titulación minera. Minera o de camiones o de auto. Pero sobre todo lo que queremos hacer en las mineras. Con esto hacemos los patios de juegos. Puede ser arriba adherido, como es acá, césped sintético, o acá EPDM o TPB. El EPDM tiene una duración de 2 años sin decoloración. El TPB tiene 5 años sin ¿Esto lo decoloración. fabricás vos, el pasto también? Claro, no, el pasto no, no fabricamos. Claro. Bien. Pasto no, esto sí. Esto se pone en el lugar in situ y esto es lo que tiene de bueno, que en el mundo, cada uno que venía de afuera me decía, che, las plazas en el mundo A ver. son como esponjosas, son Sí, sí. distintas. Y acá poníamos arena, poníamos tierra. Cuando había ordenanza estaba prohibida. Esto lo logramos con un proveedor que se llamaba Bongo, que luego incorporamos al grupo de empresas y lo compramos al 60%. ¿Y eso lo haces en la misma planta? ¿Sí? No, esto lo hacemos en Buenos ¿Y Aires. acá por en qué Vicente dijiste en esto no? ¿Es un emprendimiento personal tuyo? López. ¿Esto? Sí. No, porque acá, esto fue una de las primeras incorporaciones que hicimos, que incorporamos un proveedor. Y lo que hacemos es dejar al proveedor como CEO. No entendí, perdón. El proveedor que nos proveía de esto, que no tenía capacidad de producción, ni capacidad financiera, ni capacidad técnica, Sí. Se lo que asoció hicimos como fue- CEO. se asoció con nosotros. Y él sigue siendo el CEO. O sea, es la gerencia, usted digamos, le produce para ustedes, pero ¿y produce solamente para ustedes o también le vende a otras fábricas Es de una juegos? empresa independiente. Eh, Vos cuando compras en Cruci, compras en Bongo el caucho y en Cruci los juegos si querés, o compras los juegos en otro lado. Y ¿Esto qué es, Nacho? Esto es piedra partida, lo que tiene de bueno esto es que es todo absorbente, grave 25. problema. Se te cae un pendejo ahí, ojo. No, pero esto va abajo de esto. Ah. Grave problema de esto, el problema que tenemos hoy en día es que no hay hormigón drenante. Ah, claro, y tiene, Claro. tiene espacio. Entonces vos ves que se inundan todo. Esto lo que Mm. hace es drenar y prácticamente sacar rápido el agua. Nacho, antes hablaste acá, te dijo Oli y Valen, te dijeron un centro para los pibes. Yo te voy a proponer algo A ver. Wow. para la comunidad que nos mira, que es
cada vez más grande. Tendríamos que hacer una plaza industrial en algún lado. Lo tengo repensado. La verdad que creo que lo que ustedes están haciendo está fantástico. Yo no lo haría en un lado. Creo que son 23 provincias más capital 24. Que eso, que no se achicó, qué jugador. Y yo creo que habría que hacerlo en cada lado. Y en un polo industrial, donde haya que los chicos se den cuenta que el oficio es muy importante para las industrias. ¿Y qué es la industria nacional para vos? Lo más grande que hay. O sea, me cuesta un montón hoy en día pensar que me podría llegar a volver importador si el dólar baja y la inflación sube y tener que dejar de fabricar. Creo que me costaría muchísimo. Es lo más grande que hay y creo que de Argentina al mundo se puede. Por eso Pero- cuando me preguntaste, che, el hierro está caro, ¿por qué seguís pensando en exportar? Aunque sigamos con ese objetivo de llegar al 30% ante el 2030 de nuestra producción, yo voy a morir en intento. Y si no lo logro, me retiraré y vendrá otro. Está bien. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Siempre veo un mapa de Argentina y veo la cantidad de operaciones que tenemos y lo veo súper pintadito. Mi sueño por cumplir es verlo en Sudamérica completo. ¿Por qué? Porque estoy convencido que transformar los patios de juego, tanto públicos como privados, hacen distintas comunidades, ¿no? Yo he vivido en carne propia la historia de un carnicero que te digo, se me pone la piel de gallina. Estaba en una plaza, se me acerca una persona y me dice, vos sos el pibe de los juegos. El pibe, me encanta. Hasta que te toca canoso me van a seguir siendo el pibe de los juegos. Y digo, sí, soy el pibe de los juegos. Bueno, yo te quiero felicitar. Bueno, gracias. Yo te quiero felicitar porque yo soy el carnicero del pueblo y gracias a vos Vendo más carne. yo vendo más carne. Claro. Bueno, eso, Yo le digo, Querido. pero pará. He escuchado de todo. He escuchado que hacemos plazas inclusivas, he escuchado que hacemos parques acuáticos, he escuchado que nuestras plazas son más saludables, pero nunca escuché que vendan más carne. Estás equivocado. No sé, me dice, desde que vos pusiste esta plaza, mi carnicería está frente a la plaza, la gente se queda hasta las 2 de la mañana y la gente compra más carne. O sea, ahí me doy cuenta de la importancia que lo es hoy en día tomar valor de vuelta por un espacio. Y no solamente lo ven en el espacio público, también lo ven en el espacio privado. Vos vas a un barrio cerrado y ves que se transforma en espacio y ves que podés comer mejor que los chicos que están jugando. Entonces, realmente se transforma y que el chico sale un poquito de la tablet, sale un poquito de TikTok y demás y se va a jugar, se va a embarrar como antes. a mí me pasó la entrevista que le hicimos al dueño de Grido, que es la tercera heladería más grande del mundo. Todavía me lo acuerdo, que él dice que para vender más, justamente lo que hizo fue mejorar la plaza que tenía enfrente a su heladería. Sí. Tal cual. Mirá, no lo sabía. mismo que contaste vos. Mirá. Y recién hablaste de la Perdón, tecnología. es Alfredo Coto el carnicero. Alfredo. Un imperio se hizo por tu plaza. Oye, No, nah, no, sí. No. Hablaste de la tecnología. ¿A vos te juega en contra el avance de la tecnología y de la adicción que tienen cada vez más los chicos con las tablets, con los celulares, digamos, a tu negocio o no tiene nada que ver? Claro, tu competidor es la PlayStation. Ah, vos sabés que no lo noto porque creo que el segmento que nosotros tenemos. Hay un segmento adolescente que es muy complejo captar, que creo que es este, y hay un segmento de niños de 2 a 7, 8 años que lo captás haciendo un castillo, una selva, un avión, lo captás rápidamente. Y después hay un sector que hoy en día la población está mucho más saludable. Cuando empezamos a hacer estaciones de calistenia, aparatos, antes me preguntaban si los rojos y amarillos que están por toda la ciudad son tuyos, sí, son los aparatos saludables. Que la gente hoy, después, post pandemia, se quiere cuidar. Fíjate que la gente se está cuidando. Entonces, creo que el celular vino para quedarse. Yo no voy a competir con algo que está. Sí quiero competir con las redes sociales porque me parece que los niños no tienen que estar tanto tiempo con TikTok y demás. Y creo que no. Creo que hoy en día es volver a tomar el espacio nuevo para jugar. ¿Sabés cuántas plazas llevan hechas ya? La última vez que hice una medición me dio un número tan grande que dije, pedí que lo revisen. Pero muchísimas. Más o menos cuánto. Me había dado que en total eran 3.650 espacios al año. ¿Al año? Sí, pero lo que pasa es que te estoy contando entre una La casa de calistenia, familia, todo. una calistenia, a una plaza grande, entonces era muy difícil, pero te puedo decir que lo veo muy seguido en el mapa. Pero mi pregunta es, te juro que a partir de que te conocí, cada vez que voy a una plaza, siempre veo si es de Cruz y Juegos y siempre es de Cruz y Juegos. Mira, O sea, te voy a contar algo. ¿tenés Te competencia? voy a contar. Sí, hay competencia. Te voy a contar algo. ¿Cómo hace para Te voy a tantos contar lados? algo muy loco que para mí es fantástico. En una de las expos que fuimos, que es la Sindepat, en Brasil, se nos acerca el CEO del pan de azúcar y nos dice, che, fantástico con lo que hacen, quiero una plaza para el pan de azúcar de Río de Janeiro. Y me lo cuentan, yo estaba acá en Rosario. Y le digo, bueno, decirle al CEO que se Pone venga la para mosca. Argentina. Y se vino. ¿Cómo decirle a quién? El CEO del pan de azúcar de Río de Janeiro. Y se vino a Rosario, a la fábrica.
y diseñamos juntos un juego. ¿Y qué pasa si hoy subís al primer nivel del Pan de Azúcar? ¿Qué encontrás? Un juego rosarino, argentino, diseñado en Brasil, en Río de Janeiro. Entonces, lo que te quiero decir es que realmente no tiene límite, y con él hablo seguido y me dijo, realmente el patio de juegos que antes no vendía tanto, ahora vende mucho más helado y vende mucho más hamburguesa porque los chicos se contienen y juegan y los chicos se quedan a ver la vista. Pero todo, o sea, le dan mucha importancia a ustedes tipo al seguimiento en las consultas. ¿Cómo trabajan el tema de las cotizaciones? Porque realmente es impresionante Bueno, eso, en la cantidad. eso no te lo conté. Después de mandar 2.100 cartas todos los años y 2.100 catálogos, me di cuenta que tenía más leads de lo que podía atender y empecé a buscar CRM por todos lados. Y nuestro grupo de sistema, que son 2 genios, empezó a diseñar un CRM propio. La tasa de conversión hoy está entre el 7 al 11% en épocas altas, agosto, Navidad. Sobre los leads. Sobre los leads, y entran entre 1.200 y 1.500 leads por mes. Mierda, boludo. O sea, de esos 2.500, el 10% lo cierran en venta. Sí. Una locura, boludo. Está bien, Claro. podés cerrar una cama elástica, Sí, podés sí, cerrar un no importa. repuesto o podés Ah. cerrar una presión grande, Bien. pero lo importante es seguirlo. Y la decisión es de 6 meses. Hay gente que se toma 6 meses para comprar un metegol. Nacho, pero vos dijiste que uno de tus sueños es seguir creciendo, estar en toda Sudamérica. Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿para qué querés seguir creciendo? ¿Por qué no disfrutás la vida? O sea, ¿cuál es el punto de la ambición? ¿Seguís siendo ambicioso? Primero que la vida la disfruto todos los días. Tengo una familia hermosa, tengo 3 hijos divinos, tengo una mujer que me acompaña en todo, que sin ella no podría hacer un montón de cosas. Y la verdad que la quiero seguir disfrutando de esta manera, porque encontré el equilibrio, que es lo más difícil que hay que encontrar, que es el equilibrio de decir, bueno, ¿cuándo disfruto y cómo disfruto? Que es disfrutar hasta viajando, disfrutar hasta una expo. El año pasado me fui a una exposición con mi hermano Germán en Alemania y recorrimos de punta a punta Alemania en moto. Y yo no había hecho un viaje en Alemania en moto en mi vida. Y la pasamos bomba los dos. Y fuimos a una exposición y los dos viendo qué mejorar. Entonces, creo que es encontrar el equilibrio. Antes por ahí ¿Y te por da qué? culpa, ¿no? Eso. Antes te daba mucha culpa. Antes estabas de vacaciones y no te animabas a subir una foto. Hoy no. ¿Y cómo eliminas esa culpa? Primero dándote cuenta que estás generando empleo. Mm. Y que si estás generando empleo genuino y que ese empleo que estás generando es digno, porque creo que es muy importante, la verdad que tenés que sacar de la culpa, porque si te pasara algo, toda esa gente se podría quedar sin trabajo. La empresa seguramente se va a reinventar, pero cuando vos no tenés un buen equipo, corres ese riesgo, ¿no? Entonces, creo que es eso. ¿Y por qué lo haría? Porque fue lo que te dije antes. Yo escucho muchas historias de gente que arrancó de abajo, desde cero, y tengo la responsabilidad que arranqué con un escritorio y con una chequera. Arranqué en una pyme queriendo volverme a una multi. No sé si lo voy a lograr, pero no lo voy a dejar de intentar nunca, con un equilibrio de que mi salud mental tiene que estar bien y la de toda mi familia. Recién hablaste mucho de tu familia. ¿Y qué le diría ese Nacho del palio blanco a tus grandes compañeros que son tu papá y tu hermano? ¿Qué le diría? Le diría que muchas gracias, que la verdad que lo que apostaron en Cruz y lo que apostaron en la familia es impecable y que bueno, que ojalá otro tenga el privilegio de tener un padre y un hermano de tal manera. ¿Son buenos socios? Son muy buena gente, son buenos socios y lo más lindo es que son de tu sangre. Y siempre decimos esto en la familia, ¿no? El último que te va a traicionar en la vida es la sangre. ¿Y qué le dirías ese Nacho del palio blanco al Nacho que se puede ir a Alemania y disfrutar un poco la vida? Que se calme un poco, que se relaje, que disfrute, que no acelere tanto los procesos, que se acuerde que ayer fue el 92 y hoy el 2025, que creo que es lo más difícil. La verdad que para mí estos últimos 5 años fueron uno. Siempre viví acelerado y mis amigos me lo reclaman todo el tiempo, ¿no? Siempre estar acá y estar allá, o cortar una conversación y pensar en otra cosa. Entonces creo que es lo más difícil. ¿Tenés miedo a fundirte? Durante toda mi vida tuve miedo a fundirme y creo que durante toda mi vida voy a tener miedo a fundirme y por eso todos los lunes miro los números. Y te Todos los relajás. números cuando no recibo la planilla del ¿Qué banco. números? ¿Qué números? Yo tengo unos números inventados por uno, que no creo que sean la receta de nadie, pero son los números que me dan tranquilidad de cuántos X sueldos tengo, ¿no? Entonces digo, bueno, con todos estos X sueldos es muy difícil que no se venda. ¿Por qué? Porque tengo miedo a otra pandemia o algo por el estilo. Nunca me había imaginado la pandemia. Nunca había proyectado una pandemia. Está bien.
¿Qué proyectos te llenaron de satisfacción? ¿Qué juego de plaza vos dijiste, con esto transformó una vida, con esto me llevó una historia espectacular? Además de la de carnicero, digamos. ¿O cuál te gustó mucho que vos dijiste, esta es espectacular? No puedo elegir uno, porque como hay tantos diseñadores hoy y son todos dueños de uno, siempre se enojan. Pero si tengo que elegir uno, a lo mejor elijo el primero que fue distinto, fue disruptivo, que fue el Irupé y el Dorado, en Rosario, porque fue en mi ciudad, ahí Moreno y el Río. Hicimos una flor del Irupé que el diseñador cuando me lo contó me emocionó, que me dijo, quiero que mis hijos puedan ver un Irupé dado vuelta, porque el Irupé en el río nadie lo da vuelta, y que deje de pensar que acá van a encontrar a Nemo. Entonces hicimos 7 metros de altura y a los 24 grados de temperatura, en ese momento se prendía una lluvia, una neblina que bajaba y bajaba la temperatura. Y la verdad que fue tanto el éxito, y cuando vi eso, no es que vi ese elemento, dije, realmente podemos hacer proyectos a medida, realmente podemos hacer proyectos distintos, disruptivos, que hagan que la gente vaya a ese lugar y se saque una foto. Cuando te llamó Pampita, ¿se puso celosa a tu germo? Por la facha que tenés aparte, o sea, o se puso cholula. Para mí se se preocupó puso más. ahí laburando El con marido ella. de Pampita se preocupó más por ahí. No sé Hay cuál. que ver quién era en ese momento. Bueno, un poquito de celos sí tuvo, pero creo que fueron los celos infantiles. Después ella la conoció y se dio cuenta que era una persona como todos. La verdad que fue un momento raro porque me llaman por teléfono y me dicen, che, ¿qué tal? Te voy a pasar con Pampita, y pensé que era un amigo mío jodiéndome. Mis amigos son de hacerme muchas gastadas y fue como unos 10, 5 minutos de no te creo, hasta que me dijo, estoy acá en Buenos Aires, puedes venir a tomar el té. Y digo, bueno, ¿quién me está cargando? Hasta que fui y me di cuenta que era ella con una panza gigante y Estaba proyectamos ese espacio. ¿Cómo con una panza? Estaba 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 embarazada. embarazada Anita. Nacho, ¿qué pasa, digamos, qué rol tuvo tu mujer en tu éxito? Mucho. Yo creo que si mi mujer no hubiese estado, no hubiese logrado todo lo que logré hoy, y sobre ¿Por qué? todo lo más Contame. lindo que es la familia que tengo. O sea, yo creo que lo más lindo que tengo es la familia que tengo. Porque en el caso, y creo que en el caso de muchos, es tu mujer te acompaña todo el tiempo. Todo el tiempo te acompaña en una feria, se banca que vos te vayas de viaje y que tengas el 70% de fotos de patio de juegos y no el 30%, no el 70% de la familia, que agarres el teléfono en vacaciones y que sigas hablando por teléfono, que le digas, bancame, tengo un problema, que vuelvas a tarde, que viajes todo el tiempo, o que estés hasta las 11 de la noche atendiendo a algún lío. Realmente creo que una mujer al lado es muy importante. ¿Le el rol. prometiste muchas cosas y las fuiste cumpliendo o qué onda ese tema? Anto no es una persona que me ha pedido muchas cosas. Creo que sí me pidió que no trabaje más los sábados, porque me pidió a mis hijos y eso lo he logrado, pero no fue una persona que me pida. Es más, creo que soy más yo el que le quiere dar que ella la que quiere que le pida, ¿no? Lo que quiere es muchas veces que esté tranquilo, que tenga la mente en blanco y que disfrute el momento, que es lo más difícil de un empresario. Creo que en Argentina, porque nunca probé en otro país, es que siempre estás como alerta de dónde viene el tiro, de dónde viene el lío, de qué va a pasar con esto. Entonces creo que yo quisiera eso, un poco más de paz. Y si pudieses volver el tiempo atrás, ¿le hubieses dedicado más tiempo a tus hijos, digamos, al crecimiento de tus hijos? ¿O pensás que es una etapa que está bien, que vos tenés que laburar y si te perdés acto del colegio te los perdés, si te perdés cumpleaños te los perdés, pero vos hacés crecer la empresa? Vos sabés que no siento culpa por eso, porque creo que en realidad no es el tiempo, sino que es la calidad de tiempo. Mis hijos siempre saben que estoy, y si no estoy es por algo en especial. Yo me acuerdo un viaje que fuimos a una exposición y perdí un vuelo y la llamé a mi hija que cumplía años y le dije, che, Balu, no puedo volver, papá está en problema. Y dijo, papá, no pasa nada, me ves mañana. Y creo que es eso, es tratar de transitar con eso. Y aparte, tengo la sensación de que vivimos con ellos algo lindo, porque ellos vivieron esta transformación y lo disfrutan. Y son orgullosos de lo que se logró en familia. Y no es que padecieron este crecimiento. ¿Pensás muchas veces qué le vas a dejar a ellos? Les voy a dejar mucho estudio. Lo que no pude terminar, yo no pude terminar ingeniería industrial, es alguna frustración que tengo, por esto de que se trabaja de día, se estudia de noche. Y le voy a dejar mucha formación y educación y valores. Después a lo mejor tienen una propiedad para alquilar y tirar todas las máquinas al diablo si no quieren ser industriales, que ojalá que no pase. Pero lo que no les voy a dejar es un peso de continuar una empresa que el abuelo, el tío y el padre quisieron hacer. Nacho, querido, muchas gracias. Te voy a dar ese compromiso de que realmente esto que te dijo Román, de que hagamos una plaza, algo en un lugar, no sé, en La Quiaca, en Ushuaia, eso me encantaría, así que te dejo ese compromiso, te voy a molestar por eso. No es un compromiso, es un hecho. Lo que tenemos que definir es cuál es el primer punto
y me encantaría que ustedes sean parte de este gran diseño y que pensemos en una fábrica que agarre todos los rubros, porque no vamos a hacer una metalúrgica o una plastiquera, vamos a realmente hacer No, hay que hacer algo bueno. Sí, por supuesto. algo donde nos demos cuenta que podemos ser industriales en este país. Creo que hay un montón de casos de éxito que cuentan un montón. Me encantaría que muchos de los que compartieron este panel se animen a sumarse a esto. Obviamente voy a abrir los costos para cualquiera que diga, che, este va a ganar unos mangos con esto, no. Y que cada uno pueda decir, bueno, cada una de estas industrias divinas que hay en Argentina, que algunas hay en el mundo, que tengan una historia para contar en ese espacio. Hermoso. Espectacular. Gracias, Un Nacho. aplauso. Bueno, muchas gracias a todos.